4.2 neumática y otra versión de hidráulica. Ahorita la neumática. El activador del LabVIEW que se llama NI, ahí apareció, que ese ya lo pasó. Y luego el que dice LabVIEW 2012 son 3 discos. Dentro de ese, ahí es donde se va a tardar. Ahí va, miren, ahí va. Quiero ver cuánto se tarda en ese. Y le pasé por ahora en lo que no tienen LabVIEW, el Celio, para poder simular los circuitos lógicos, ¿no? Después lo haré en LabVIEW, obviamente. Ya no necesitaré ese programa. Entonces son los que le estamos pasando aquí a su compañero. A partir del lunes yo empiezo ya a trabajar directamente a prácticas que ustedes tendrán que replicar para que tengan el software. El primero que vamos a hacer el Fluid. Ahorita voy a ver el Fluid Sim, obviamente, pero primero vamos a ver la evaluación diagnóstica. Primero, y después vamos a empezar ya lo que el programa nos va diciendo ahí. Primero dice circuitos electroneumáticos, electrohidráulicos. Mi intención es verlo en 2 software: Fluid Sim, Automotion, como uno u otro, cualquiera de los que tengas, y LabVIEW. Porque algunos lo vieron en Festo, algunos lo vieron con Parker, entonces depende si lo viste en Automotion o lo viste en Fluid Sim. Recordar nada más, no lo vamos a ver como algo nuevo, se supone que ya eso ya lo sabemos. Nomás recordando, ¿no? Y ahora sí la evaluación en lo que pasa ahí, ese proyectito, que sí se tarda un ratito. No, es que esa parte Vamos a ver. Mientras, evaluación diagnóstica. Pero este es de vibraciones. no, ya me tengo. Desde ayer empecé a hacer otro parte se me escapó la Ok, ya sí vamos a empezar. Voy a molestar ahí al compañero que baje el pie de la butaca, por favor. Y bueno, ya es la hora. ¿Cómo se resolvía esta evaluación? Muy sencillo, lista de partes. Dijimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tú podías empezar aquí y establecer, bueno, aquí tengo un actuador doble efecto con amortiguación y regulación, lo que tengo aquí. Y si pudieras indicar, si así lo deseas, que tiene un sensor a una distancia, que sería este. O como si lo tuviera montado aquí, ¿no? En la camisa. Ese es el primer componente, actuador doble efecto neumático. Después me voy a la parte inferior, tengo 2 opciones, ¿verdad? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Puedo decir que este es otro componente, que esto lo encuentras en todo lo demás, que son las líneas de alimentación. La tubería, ¿no? Podrías ponerlo ahí o hasta el final, o suponer que va implícito. Pero bueno, tengo tubería neumática, tanto de actuación como de control. No es lo mismo esta tubería de aquí que esta tubería de aquí. Se refiere a los diámetros y grosores, ¿no? Porque esta va a actuar, esta va a controlar. Bueno, tenemos una válvula, una 5.2, 5 vías, 2 posiciones, como lo puedes ver aquí. De un lado, pásale, regreso por muelle, del otro lado, pilotaje neumático. Sencillo, esto ya lo sabes tú, con 2 desfogues, ¿no? O 2 salidas al ambiente. Bueno, ahí vamos, pásale. Si seguimos recorriendo el diagrama, aquí tengo una válvula de simultaneidad, que lo que me dice es hasta que tenga aire en las dos entradas, obtener una salida. Es una tobera convergente, es realmente eso, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Y si bajo más en el diagrama y voy de izquierda a derecha, pues tengo aquí una válvula 3.2, 3 vías y 2 posiciones, con su desfogue, su muelle y su actuador. Y bueno, podría tener varias posibilidades, así como lo indican ellos aquí. Yo podría pensar que este directamente es una perilla, así como es el símbolo de la perilla. Pero pudieron haber puesto un pedal, pudieron haber puesto un botón de on, lo que ellos hicieran, ¿no? Un actuador mecánico, ¿no? Entonces el que tengo aquí, me voy a la derecha, es otra válvula 3.2, de resorte, de desfogue, pero aquí ya cambió. Entonces aquí tengo un actuador de pin o de sensor. Así que cuando yo activo este no es manualmente, físicamente algo lo empuja. Físicamente, pero no yo, puede ser el actuador, ¿no? O es un limit, como le llaman, un switch, un limit switch, ¿no? Bueno, es un rodillo o un pin de rodillo, lo que tengo ahí, ¿no? Un actuador de rodillo. Y por último, al final, de izquierda a derecha, pues este sería la alimentación, el compresor o el sistema que va a mandar el aire comprimido, y este debería de ser, así con el simbolito que veo, pues es un FRL, ¿verdad? Filtro, regulador, lubricador. Y ya, hasta ahí, todos se lo saben eso. Eso es las partes, ¿alguna duda? ¿No? ¿Qué hace ese circuito? Bueno, ahorita lo veamos físicamente, pero así sencillo, ¿eh? Si tú haces el seguimiento del aire y tratas de ver qué estaría pasando, no, ahorita saco mis marcadores,
supone que el aire va por esta parte, aquí bifurca, aquí no puede hacer nada, está obturado, sigue aquí. Se supone que si y eso es lo importante de analizar esto, si este sistema está actuado al inicio, es decir, que si lo está empujando el componente, que qué componente es, aquí me da la etiqueta, un S2, y ese es este, un S2. Entonces depende cómo lo veas tú, cómo lo visualices, por eso quería que tú lo interpretaras, porque no dice aquí datos, no te dice cuánto mide el actuador y no te dice en qué distancia está, es visual simplemente. Así como yo lo visualizo, así como se ve, yo no veo que este elemento, el vástago, esté actuando o esté presionando a esta etiqueta. Esta etiqueta es esta, para no ponerla acá arriba. Entonces yo no veo que este esté obturado, pero puedo observar que está normalmente cerrado. O sea que no está pasando el aire, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, así como está el sistema, pues no puede pasar el aire. Puedo suponerlo así. Entonces no haría nada, así como está retraído. Hasta que yo presione este botoncito, pues el aire pasaría por aquí, por esta vía, saldría, pero tampoco haría nada, ¿no? ¿Por qué no hace nada? Pues porque necesito aire de los dos lados para que haya una salida. Entonces, hasta que algo empuje el elemento, este elemento, que algo, pues puede ser el vástago o puede ser otro objeto, hasta que algo presione este objeto, no yo, algo del proceso, entonces el aire va a ir por aquí, van a llegar las dos alimentaciones, la que yo mandé y la que venía del proceso, y entonces voy a tener una salida y este elemento se va a actuar. Es decir, este elemento va a generar que el aire entre por aquí, vaya aquí y haga que este salga. Entonces hasta que se cumplan las condiciones, que yo mecánicamente presione el botón y el proceso active este sensor o empuje una caja, el vástago, lo que sea, solamente en ese inter este va a empezar a salir. Y en cuanto yo suelte el botón de aquel lado o deje de activarse el elemento del lado derecho, va a cambiar este estado y va a regresar. Entonces es muy sencillo, mientras yo presione sale, cuando yo deje de presionar regresa. Eso es lo que hace, pero siempre y cuando este esté activado. Bueno, esa es la descripción y como que no es tan claro para todos, para la mayoría debería serlo, pero no para todos, no todos tenemos esa capacidad de análisis, o no todos lo vimos, también quién sabe, ¿verdad? Pero son expertos, o sea, la mayoría ven secuencial, entonces deben saber. Según yo lo instalé en la mañana, a ver, vamos a ver si es cierto, no dudemos, el Festo. Y que fuera jalando, no me interesa la guía, me interesa el software. Windows 10, por eso lo odiamos. Y deberían de aparecer los recientes. No lo veo aquí. Ahí está. No las llevo. Ahí va. El 4, la última versión. Aunque queda muy movido. Es esta versioncita. Voy a abrir ese circuitito. Pásale, compañero, pásale. Nomás la cachucha, por favor, no molesta. Vamos a irnos a sistemas. No lo veo. ¿Se ve? Bueno, lo abro desde acá. No hay problema. En uno o en otro. Ahí está. Vamos a ver si lo abre automáticamente o no lo abre. Y desde acá esta versión, bueno, es unidireccional, ni modo. No lo veo. Se me hace muy pequeñita la pantalla. Ahí está. Miento, no me deja verlo, pero ahí debe estar. Ahí está. No lo veía, pero aquí está. Ahí está. Para no hacerlo, porque me entretengo más, eso ya lo veremos después. Ahí está, ¿no? El sistemita, que el proyector no alcanza a visualizar toda la pantalla de mi computadora, pero más o menos es así. Ahí está la fuente de alimentación, los botones, lo menciono por esto. Yo le tengo que poner al programa, obviamente, y ustedes eso es lo que tienes que analizar, es lo que te pregunta, los análisis, no tanto arrastrar los iconitos y conectar, no, entender lo que estás haciendo en ese tipo de elementos. Yo tendría que saber, para responder a esa pregunta, o suponer cuánto vale el vástago. Aquí vale 5000 milímetros de largo. Entonces la etiqueta le están poniendo en una posición. Si tú te fijas, sin yo presionar nada, se observa este simbolito que ustedes en su evaluación no tenían. ¿Cuál simbolito? Pues este achurado. Entonces dice que algo ya está presionando esto. ¿Qué es ese algo? Pues el vástago. De acuerdo a donde ponga yo la etiqueta esta de acá arriba.
Esa etiqueta corresponde a este, ¿no? Entonces aquí ya está activado sin yo hacer nada. Cuando yo presione este botón va a haber fluido en ambos lados, aire, y entonces va a haber una salida. Este se va a cambiar por acá, el aire que viene desde acá abajo va a pasar por aquí y pues va a empujar. Eso es muy obvio. Pero lo puedes simular muy fácil, igual que lo hacen ustedes en otros programas, ¿no? Tú presionas ahí, corres tu simulación. Ahí se ve la línea de alimentación, como está obstruida del lado izquierdo hasta que yo presione el botón. Y conforme yo presione el botón, mientras no lo suelte el botón, va a ir saliendo el vástago. Pero si yo suelto el botón, se desactiva el ramal izquierdo, regresa. Y cada que yo presione, pues lo va a hacer, ¿no? En el sistemita. Bueno, pues ese es el sistema del que estamos nosotros hablando ahí, que nos preguntaba, pero está en función de cómo lo interpretes. Dime dónde está la etiqueta. ¿Está pegada al vástago o está el limit switch? Pues ¿está ahí o está más hacia la derecha? Y esa es la interpretación que buscaba ahí el sistema. Bueno, es lo que nos dice en este apartado, el funcionamiento, ¿no? Bueno, después nos pregunta en qué consiste la ley de Bode, le llaman también la famosa lógica booleana, también le llaman la matemática electrónica, lo mismo, operaciones lógicas, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, no es otra cosa más que sumas y restas algebraicas, pero partiendo de ceros y unos. En eso consiste, en poner operadores, la suma, resta, multiplicación, que tú ya conoces en aritmética, que ya conoces en álgebra, pero pasarlos a valores 1, 0. Entonces ya voy a poner un 1 y un 1, entonces es una suma lógica, ¿no?, de unos. ¿Y qué obtengo a la salida? Un 0 o un 1. ¿Ves? Básicamente es eso. Dice, describe la ley. Pues las leyes se refieren a eso. Se respetan la algebraica, tanto para suma, resta y multiplicación. Tener cuidado con nada más con la conmutativa, que no se hace, pásele, o no se respeta igual que en el álgebra. Salvo eso, todas son iguales. Lo que viste en álgebra, lo que viste en este tipo de lógica. A eso se refiere. Hago la aclaración, nos quedamos cortos, yo creo, como mecánicos, porque nos enseñan 0 y 1 y nunca vemos, yo nunca lo vi en mi carrera, no me enseñaban que podía poner una constante o podía poner un escalón como entrada. Es decir, yo te digo, suma un 1 y un 1 y que te da la salida, pero no nada más en un 0 y un 1. Yo le puedo decir, ponle un 0, pero ese 0 se va a tardar 10 milisegundos en convertirse en un 1. Y entonces es un step, es un paso. O decir, te va a ser un 0, pero es constante. Ese 0 es siempre. Si yo le pongo, ponle un 0 y un 1, no es siempre. ¿Qué tal si duró un tiempo y se convirtió en step? Esas cosas no las vemos. Entonces cuando llegas a los circuitos, no lo entiendes. Y es porque te enseñaron, pues aquí está la ecuación y le sustituyes un 0, sí, pero como si fuera álgebra, y no, esto es digital. Se supone que esto es electrónica. Entonces debimos de ver esa parte. Y lo comento porque se explica, lo puse así, sumar ceros y unos, pero la siguiente etapa sería sumar steps o bandas o pulsos, y la siguiente etapa sería saber que son constantes. Así lo llevaría yo. Los que por ahí tienen alguna noción técnica de electrónica, sean técnicos electrónicos o algo similar, pues les ayuda, ¿no? Esa sería la pregunta que nos hacía. La siguiente, bueno, ese circuito combinacional, ¿cómo lo resuelve? Bueno, hay muchas maneras. Ese es muy sencillo, podríamos ser unos más complejos, obviamente. Se puede hacer en la View, pero ¿quién lo tiene instalado? ¿Usted y quién más? Bueno, en lo que instalan en la View, que el lunes ya debe estar instalado, voy a mostrarles cómo lo pueden hacer en este programita que se ve en sistemas básicos de PLC, que es muy fácil. De hecho, este ya está derogado, si no lo ves en la industria. Los PLC son demasiado sencillos, pero nos ayuda a hacer la circuitería lógica. Entonces vamos a ver si se alcanza a apreciar ahí. Voy a abrir uno, que no me voy a entretener ahorita en resolverlo, ya lo veremos en su momento, si es que no lo conoces. Y vamos a ver aquí. Pásale, muy lento aquí esto. Debe ser ahí está. Yo hice este sistema sencillo, a ver si se puede hacer un poco más grande, a ver si se ve. Me voy a tratar de moverlo un poquito porque el proyector no nos da más capacidad. Vamos a hacer más pequeña esta barra y poder verlo. Es aquí, a ver si se ve. Más o menos se ve, ¿no? Más o menos. Pues bueno, en la parte de abajo, que se ve muy pequeño, dice entradas, sistemas BDF, ya casi no se ve, sistemas GFC, sistemas lógicos y salidas. Bueno, entradas y salidas no hay problema, sabemos que es una entrada, que es una salida, ¿no? Ejemplo neumático, ¿no? Entrada fue el aire, la salida es el pistón que se mueve. Digitalmente, ¿qué estás hablando? Entradas un 1, 0, constante, step, lo que sea.
salidas que son pues, operadores o actuadores, ¿no? Una salida digital, un 0, un 1 que controla algún motor, una llave, como en este caso, flujo de agua, lo que sea, ¿no? Pero en medio, ¿cómo lo quieres controlar? Entonces ahí te pregunta, ¿no? Te da tres opciones. Lo puedes hacer con un sistema electrónico, que es el que aparece ahí como BDF. Lo puedes hacer con Grapset, que es lenguaje de programación de primer nivel, o con circuitería lógica, que es lo que se supone que viste en electrónica. Entonces aquí le estoy diciendo que con circuitería lógica, y no se alcanza a ver ahí abajito, pero me da una pequeña librería donde vienen lo que ustedes conocen, ¿no? Una AND, una OR, una NOD, una negada, todas esas ahí vienen, y ya dices cuál quieres, ¿no? Entonces el circuito que yo les planteaba ahí tenía esos tres componentes. Tenía yo una AND, que es el primer símbolo, tenía una OR, y después tenían, a tener cuidado con eso, un operador NOT o no, pero negado. Es decir, que lo que obtenga yo a la salida se tiene que cambiar, eso es la negación, contrario a lo que te dé normalmente. Eso pues no es ningún problema, simplemente los indicas, tú sabes que es una suma, tú sabes que es una resta y tú sabes que es una negación, eso es álgebra. Lo diferente es que le vas a poner a la entrada. Yo le puse pulsos de 1 o 0, le puse botones, yo probé con 1, 1, 1, como pude ponerle 1, 0, 0, el que yo quiera. Y lo que haces es nada más comprobar lo que tú ya sabes, ¿verdad? Esto se supone que tú lo haces mentalmente, ¿verdad? Tú dices, ok, yo aquí tengo un 1, vamos a correrlo, se supone que ahí está, y vamos a darle en esta parte primero. Yo no veo los colores, pero sí veo lo que dice aquí. Cuando yo lo presiono, el 1 pasa para acá, tengo un 1 y un 0, que obtengo a la salida. ¿Qué sistema tengo a la salida? Es 1, un 0. Entonces hasta aquí yo ya sé lo que está pasando. Si yo le agrego aquí, pulso el siguiente botón y yo le pongo un 1, voy a tener un 1 y un 1. Eso es lo que tú haces pues, mentalmente, ¿verdad? Y cuando yo tengo dos valores iguales, me da una salida. Tengo un 1 y un 1, pues obtengo una salida, un on, dice ahí. Aclarar, yo pude haber puesto 0 y 0 y ver qué pasa, ¿verdad? Obviamente, que es lo mismo. Pero bueno, ya tengo esas dos salidas, luego tengo una OR, no tengo salida negativa. La salida negativa va a ser cuando yo tenga dos iguales. Entonces supondría que yo hago el cambio con el último, ¿no? Para que tenga la salida negativa. Salida negativa. Y hasta que yo cambie mi circuito, pues obtendría la posibilidad de que alguno de los componentes, por ejemplo aquí en el orden, a ver si hace el refresh o hace la actualización, me logre dar la salida del agua, que es lo que podríamos nosotros iterar. Ahí está. Y ya se ve, bueno, no se alcanza a ver el botoncito, pero ahí yo ya cambié el estado del último botón y ya se ve que sale líquido, ¿no? Entonces, a lo que se refería ahí es, dime qué hace este sistema. Bueno, pues yo tengo una operación AND, ¿y qué hace? Pues hace una suma. Tengo una operación OR, ¿y qué es lo que hace en el sistema? Pues un sistema de multiplicación. Y tengo una negación, ¿qué es lo que hace? Pues convierte la salida a lo contrario de lo que tenía. Eso es lo que hace. Y si yo le pongo valores 1, 1, 1, pues al final voy a obtener un resultado. Si le pongo 0, 0, 0, o el que tú hayas propuesto, obtengo esto. Ese es básicamente, ¿no? Este circuito es muy sencillo, muy sencillo. Pero siempre lo pongo porque cuando uno llevó algo de esto, pues eran circuitos, bueno, en mis tiempos, no sé ahora, pero eran circuitos muy elaborados, muy grandes. Y nunca sabías si realmente estabas bien. Lo resolvías y pues yo digo que estoy bien. ¿Qué hace? Pues quién sabe. Porque nunca no tenés la herramienta para verificarlo. Los electrónicos sí, porque esto lo pasan a un circuito integrado, le ponen una entrada y pues, si prendió el foquito o el motor giró, pues está bien, ¿verdad? Y si no, pues algo está mal. Ellos sí tenían la posibilidad de probarlo, nosotros solamente lo hacíamos analíticamente. Y aquí el problema no es que estés mal en las sumas, quiero que visualices eso. ¿Qué pasa si yo presiono un botón 1 y antes de que llegue la señal hasta acá, presiono el último? Entonces eso es lo que no podías comprobar, en qué secuencia va la señal, cuál va más rápido, el 1 o el 0 de acá, depende cómo presionares. Eso es a lo que me refiero, porque tú sabes, le pongo un 1, pues tú haces tu análisis, pues está bien, sí, pero en la realidad, ¿qué pasa si la señal de abajo llegó primero que la otra? Eso es a lo que me refiero. Y eso no te lo enseña. Y el simulador sí lo puede hacer. Tú le puedes poner cuántos milisegundos y le puedes poner, dale un step, que se tarde tanto, un retraso. Y vamos a ver si es cierto que hace lo que yo creí. Eso es lo que nos da, ¿no? Ese es el primero, está muy simple, un circuito de este tipo, el primero que vemos de ejemplo. Ya verán los que se analizan, ¿no? Los diagramas. Y el último nos dicen qué consiste esto. 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Primero explico los bloques, luego los componentes. Primer bloque, donde está la columna de constantes, es la entrada digital, o ceros y unos. Segundo bloque es la actuación de arranque, ¿no? O los arrancadores. En este caso son switch, o son sistemas on-off, o sistemas de dos polos. Y lo que hace pues simplemente el cambio de estado, ¿no? Hay alimentación en una línea o no la hay.
Siguiente línea son los display o las gráficas numéricas para ver los resultados. Es decir, saber si hay un 1 en la parte de arriba o no lo hay, si hay un 1 en la parte de abajo o no lo hay, pero en función del tiempo. O sea, ya me va a dar el resultado de acuerdo en el tiempo en el que yo haga esto. El tercero es un MUX, un multiflexor, que es como una tobera convergente electrónica, recibe n cantidad de señales y las convierte en una única señal de salida, y al final un osciloscopio, ¿no? Un graficador de señales contra el tiempo. Estas son las partes que tengo, ¿no? Son sencillitas. Nada más aclarar algo, a veces la simulación es muy buena, pero te genera algunos errores reales. Si yo pongo a funcionar esto físicamente y al mismo tiempo le doy un 1 arriba y un 1 abajo, el motor lo vas a dañar, porque va a mandar una señal. Esa señal, esta que está aquí, esta señal que va aquí, no nada más va a la pantalla, de aquí lo mando a un control, a un hardware, Arduino, el que sea, y le manda la señal al motor y el motor se energiza en un sentido. Le mando la señal por la de abajo con el switch a otro pin, a otro hardware, y a el Arduino en otra salida, y se la mando al motor para que haga la polaridad del puente H. Si hago eso, en la simulación lo hace, pero físicamente lo vas a quemar, porque de un lado le dices, ahí te va la electricidad para que te muevas en un sentido, y del otro ahí te va la otra para que te muevas en el otro. Pues ya tronó esa cosa. En el simulador no, tú le das aquí pues, con uno y con otro, y además no se inhibe y ya, no pasó nada, ¿no? Pero físicamente es lo que hace. No es algo como esto, aunque no lo puedo poner a funcionar hasta que traiga todo el hardware, pero lo podemos rápido ver, ¿no? Ese es el más sencillo. Pretendo hacer uno pues, un poquito más elaborado, ya con un control incremental a lo mejor. Ahora que lo vean. Pero lo difícil no tanto es el diagrama, es la interfaz. Ahorita que hablo. Es el lab que voy a usar, el laboratorio de matemáticas, MATLAB. Ahí que habla bien, que lo vean eso. ¿Es el paso, profe, la PIO? No, vamos a ver. Ya terminó. ¿Cuánto fue? Pues como 20 minutos. Bien, pues vamos a verificar. Mira, aquí está tu disco. Automotion, Festo, el LabVIEW. Hay que instalar aquí, bueno, el setup. Y cuando, como administrador, sin internet, cuando acabes te va a pedir el disco 2. Cuando acabe te va a pedir el disco 3. A veces ocurre que no te pide el disco 3, pero el disco 3 son complementos para tu Windows que ocupa LabVIEW. Entonces si tu Windows está bien, a veces no te pide el 3, no lo ocupo, ya terminaste. Pero si te lo pides que le falta algo. Y después que termines eso, pues ya sabes, abres el NI, el activador, le das doble clic y activas todos los complementos. Muy similar a lo que haces en los programas de diseño mecánico. Esos son. ¿Cuánto pesan? Hasta ahí esos, 1, 2, 3. Este último, pues nomás de regalo, ese ni pesa. Lo que pesa son los de arriba. Este es el crack. Ahí está. Van a ser como 14 gigas, ¿no? ¿Sabes? 7. Ahí va. Y 20 y tantos minutos. 18.6 gigas. Es lo que pesa. Está pesadito. Un poquito. Para instalar, depende de la computadora, ¿no? Pero no sé, media